Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a seguir trabajando el día de hoy en relación a lo que hemos estado trabajando. La semana pasada hemos visto referente a las áreas de investigación en geografía. Entonces hay bastante que investigar. Entonces, no hay que decir, ¿qué voy a investigar en geografía? ¿Qué voy a investigar en historia? ¿No? Ahora estamos viendo ahora vamos a ver lo de historia, a ver qué cosas podemos investigar. Generalmente tenemos al mayor, en mayor porcentaje ahora, más que nunca, investigaciones de carácter bibliográfico, ¿no? Entonces vamos a partir, a ver. Bien, vamos a continuar. A ver. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar eminentemente de una investigación, hemos dicho, de carácter bibliográfico, ¿no? Para eso vamos a hacer más adelante, vamos a hacer exclusivamente sobre cómo es una investigación de carácter bibliográfico, ¿bien? Entonces, vamos a poner eso mucho más adelante, para ver cómo se seleccionan las fuentes, características de fuente, porque hemos visto de que la mayor cantidad de investigaciones se ha centrado en investigaciones de carácter bibliográfico. Incluso ustedes mismos para hacer su trabajo de investigación utilizan una diversidad de fuentes, sobre todo quienes están haciendo un trabajo de investigación de carácter cuantitativo. Porque el hecho de hacer un trabajo de investigación de carácter cuantitativo significa utilizar el método deductivo, es decir, de lo general a lo particular. ¿Esto qué significa? Ir de las fuentes bibliográficas para construir los conocimientos y luego llegar a la realidad. Es decir, partir de los conocimientos para llegar a la realidad. A eso se refiere. Entonces, bien, esto requiere un tema especial. Vamos a tocarlo y quizás si nos alcanza el tiempo, vamos a hacerlo ahora, si no, el día de mañana. Bien, ahora vayamos viendo fuentes de carácter documental, ¿no? Fuentes de carácter documental. Si nosotros revisamos los aspectos de carácter histórico, nos damos cuenta de que hay un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Tenemos dentro del quehacer de la vida
política, social, económica, cultural, doctrinario, etcétera, tenemos instituciones, ¿no?, encargadas de manejar cada uno de estos aspectos. Entonces, como por ejemplo, tenemos documentos de la administración pública, ¿no es cierto? Todos los documentos de la administración pública. Quizás estos documentos se han hecho no con una finalidad de hacer historia, sino se ha hecho con una finalidad eminentemente de carácter administrativo, ¿no? O sea, cómo se maneja la administración pública. Pero pasados los años se convierte pues en una fuente de carácter histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar una serie de datos que nos permite conocer la realidad, ¿no?, de los diferentes aspectos que hayan ocurrido en el quehacer de la administración pública. Entonces, esto es en torno a la administración pública. Tenemos la administración judicial, todo lo que acontece dentro del contexto de la administración judicial, es decir, todo lo que ocurre pues en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en, ¿qué se llama? Los diferentes juzgados, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. También esto está referido también a las notarías, ¿no? Cada una de las notarías que nosotros tenemos. Entonces, aquí vamos viendo de que tenemos bastante documentación e investigar, sobre todo en las notarías, ¿no?, que nos dejan buenos documentos para tener en cuenta en lo posterior, ¿no? Entonces, son documentos que y con el tiempo que pasa se convierten en fuentes eminentemente de carácter histórico. De la administración comercial, igual, ¿no es cierto? Eh, Ahí vemos, como por ejemplo, cómo es el movimiento de carácter comercial. ¿Quién tiene que ver todo esto? Es la Cámara de Comercio, quien vertebra todo el proceso propiamente en torno a lo que es de carácter comercial, ¿no? Entonces, las pequeñas empresas, las medianas, pequeñas empresas, ¿no?, y todo eso tiene que ver mucho con la administración comercial. Tenemos la administración fiscal. ¿Qué es la administración fiscal? No van a decir que también es igual a la administración jurídica, no, la administración fiscal se refiere al manejo de la economía, ¿no?, al manejo de la economía. Entonces, estos propiamente tenemos que tener muy en cuenta de que también existen quienes se encargan del manejo de la administración pública, a ver, o de la administración fiscal. A ver, a ver, díganme a ver, ¿quién se encarga de la administración fiscal? A ver, profesores, necesitamos su participación. ¿Quién se encarga de la administración fiscal? Nadie. A ver, chicos, despierten. ¿Qué ha pasado? A ver, nadie. Nah, bueno,
Nadie quiere participar, nadie quiere ganarse sus puntos. Bueno, ya lo dejamos. La administración fiscal está a cargo primeramente a través del Ministerio de Economía, que maneja todo lo concerniente a la parte económica, ¿no? Y dentro del Ministerio de Economía hay el viceministerio que se llama el Ministerio de mm, Ministerio de la Hacienda, ¿no? El ministerio básicamente se encarga pues, de poder vertebrar todo lo concerniente a lo que es el manejo económico. Como por ejemplo, en la época colonial, no había Ministerio de Economía, sino era propiamente los grandes encargados del manejo de la parte hacendataria que le decían, ¿no? También quienes se encargaban de recoger en la época colonial los impuestos en cada uno de vamos a decir, en cada uno de los corregimientos, ¿no? Eran los corregidores. Y también tenemos otros aspectos, como por ejemplo, ahora tenemos quienes se encargan de recoger los impuestos en nuestro, ¿qué se llama? Mm, Ahora en nuestra región, ¿quién se encarga de recoger nuestros impuestos? Tenemos la Superintendencia Nacional, ¿no es cierto? La Superintendencia Nacional de Aduanas. Entonces, ese se encarga de recoger los impuestos de cada uno. Si no cumplimos con no declaramos los impuestos, ya nos está persiguiendo, nos está haciendo seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Así tengamos una pequeña tienda, o cuando ustedes trabajen tienen que aportar su impuesto, etcétera. Entonces, esta parte es muy, muy importante, ¿no? Después tenemos tipología documental, o sea, los documentos que se han hecho con fines eminentemente de carácter histórico, ¿no? Documentos que guardan en su esencia algunos aspectos muy importantes en el quehacer de la vida social, económico, político, que tienen una trascendencia de información hacia el futuro, ¿no? Seguimos. Acá tenemos otro de los aspectos que tenemos bastante, es propiamente la historia oral, ¿no? Si se quiere, generalmente más conocido como la fuente oral, ¿no es cierto? Estas que se transmiten de una generación a otra generación. Básicamente entendido desde el punto de vista de carácter eminentemente de una historia tradicional de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Porque sabemos que en la época pre-incaica, incaica, no hemos tenido, pues no habían desarrollado lo que es la escritura. Entonces no podían dejar constancia de lo que había ocurrido, algunos aspectos muy importantes durante la vida, ¿no? Entonces estas se transmitían en forma oral, ¿no? De generación en generación se transmitían oralmente. Entonces hasta el día de hoy se sigue practicando esto, tenemos bastante información oral, ¿no? Al menos la región Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho tienen bastante fuentes orales, ¿no? Es decir, bastante manejan lo que son los mitos, leyendas, fábulas, cuentos, etcétera, ¿no? Entonces, bastante existen. Hay muchos. Sobre cada cosa empiezan a crear pues, un aspecto que es muy importante, ¿no? Acá tenemos como, por ejemplo, una persona de mayor edad prácticamente transmitiendo una información de carácter oral. Esto debe ser, aquí vamos al entorno y
menores de edad, que supuestamente deben ser sus hijos o familiares, otros donde realmente pues, disfrutan un momento en el quehacer de la vida. Se conversa y se pone en evidencia algunos aspectos muy importantes, que esto podrían servir, sí sirve, ¿no? Podrían orientar, podrían generar aspectos muy importantes en el quehacer de la vida de una persona durante su desarrollo o en su vida personal o en su vida matrimonial, ¿no? Muchas otras cosas. Aquí también tenemos algo como, por ejemplo, el zorro y el gallo, ¿no? ¿Esto qué viene a ser el zorro y el gallo? Viene a ser un mito, una leyenda, un cuento. ¿Qué viene a ser? A ver, a ver, profesores, a ver, profesores, a ver. A ver, profesores, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué viene a ser? A ver, el zorro y el gallo. Una fábula. Ah, muy bien, una fábula. ¿Quién ha contestado? A ver, a tomar en cuenta. Giovanni, profesor. Ah, ya, muy bien, muy bien. Siempre hay que tomar en cuenta. Quien participa siempre está considerado para poder vertebrar. Ya, muy bien, una fábula, excelente. Entonces, si al hecho histórico, como por ejemplo que tenemos a los hermanos Ayer, ¿qué viene a ser? Una leyenda, profesor. Muy una leyenda, muy bien, excelente. Así tiene que ser, verdaderamente. Y así tenemos que conocer. Entonces tenemos una infinidad en lo concerniente a la historia oral. La que más ha quedado impregnada a la historia dentro del contexto de nuestra historia oral es pues la de Manco Cápac de los hermanos Ayer, ¿no? Que están registrados en la historia y que eso es imborrable, ¿no es cierto? Imborrable. Y así otros aspectos más, como por ejemplo nuestras otras culturas del norte, el señor de Dantian, ¿no? La cultura mochica, Huiracocha, así entre otros que quedan impregnados en el quehacer de la historia oral. Bien, entonces acá también tenemos una fuente muy importante para poder investigar. Hay muchas otras cosas en fábulas, cuentos, tenemos bastante en nuestra región, en nuestra vida cotidiana, permanentemente estamos escuchando, sobre todo de personas adultas. Quizás las personas de generaciones actuales ya no creemos en esos aspectos, pero es necesario cultivarlos, es necesario escribirlos, es necesario seguir tomando en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque la gente propiamente, vamos a decir, de gente adulta que ha estado acostumbrado a tener este tipo de historia, no solo guarda un historial muy importante, sino también guarda pues aspectos fundamentales y va generando mayores aspectos que tiene. Se sigue creando mucho más. Entonces hay que seguir recogiendo más. Tenemos bastante para investigar en este aspecto. ¿Ya? Vamos a ver otro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá tenemos otro, las fuentes de carácter arqueológico o llamado también monumentos arqueológicos, porque cuando decimos arqueología nos referimos a todo tipo de fuente de carácter material, es decir, desde una punta de proyectil hasta los monumentos arqueológicos más grandes. Entonces,
hay que precisar acá monumentos arqueológicos. Entonces, en Puno tenemos la más visitada, la más conocida, y que la mayoría de turistas vienen por conocer, sobre todo en Puno, es el centro arqueológico de Sillustani, ¿no? Acá tenemos las chulpas. ¿Cómo se llama esta chulpa? A ver, dígame, a ver. ¿Cómo se llama esta chulpa? ¿Qué nombre tiene esta chulpa? A ver, profesores. A ver, ¿qué nombre tiene esta chulpa? ¿O Chulpas de Silistani. A ver, un poquito más de... A ver. Chulpas de Silistani. A ver, otro, a ver, otro. ¿Cómo se llama este chulpa que en la muestra? ¿Qué? ¿De cuánto quieres clavo? Acá están hablando clavo. ¿Ahí está clavo de hambre? Sí. Aquí lo de tres, aquí lo voy a regresar. A ver, controlen sus micros, por favor. Controlen sus micros. A ver, ¿qué nombre tiene esta chulpa que estamos viendo? Chulpa lagarto. Muy bien. Chulpa llamado el lagarto, ¿no es cierto? Eso es. Chulpas de Silustán. No, todo el centro arqueológico se llama pues, Chulpas de Silustán. Pero exclusivamente, Albe, tienes que tener, este chulpa que está en la muestra tiene un nombre propio. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque realmente van a encontrar eh, en esas rocas superpuestas, ¿no es cierto?, en el acabado, encontramos propiamente, vamos a decir así, en pequeño alto relieve, pequeños lagartos, ¿no? Representaciones de lagartos en varias de estas rocas, ¿no? Pues por eso le han denominado y le han puesto el nombre de la chulpa del lagarto, ¿no? Chulpa del lagarto. Ese nombre tiene pues esta chulpa. ¿Por qué? Porque encontramos en las rocas propiamente tallado en pequeño alto relieve lagartos, ¿no? Eso es el esto. Bien, entonces sigamos más. Esto tenemos todo un contexto de poder, digamos, hacer trabajos de investigación de esta naturaleza. Y bueno, el año 2019 es la última vez que hemos salido a hacer nuestro trabajo de investigación, porque esto hay que salir afuera, ¿no? Hemos salido, justo hemos estado aquí en las chulpas de Sillustani, o el Centro Arqueológico Sillustani, haciendo trabajos de investigación con sus compañeros, ¿no? Compañeros. ¿Para qué? Para poder, digamos, ver en sitio cómo se hace un trabajo de investigación de carácter arqueológico. Hemos estado toda una mañana hasta que se han cansado, ya estaban agotados, porque también ese día hizo un sol, pero impresionante, ¿no? Que no hemos podido soportar prácticamente. El trabajo a veces es un poco duro, ¿no? El trabajo no es ir a observar, ¿no? De hecho es ir a trabajar, encontrar todas las características propias que existen, pues, o que nos muestran una determinada chulpa, o en este caso un monumento arqueológico, ¿no? Entonces, básicamente, esto se requiere trabajo de campo por este proceso de la presencia del coronavirus. Quizás no vamos a poder salir, definitivamente no vamos a poder salir. Y también hacer un trabajo de carácter práctico, ¿no? Va a ser imposible. Pero tenemos bastantes fuentes. No solamente es esto, ¿no? Tenemos también, acá tenemos otro en Moyoco, ¿cierto? Acá tenemos bastantes chulpas, pero no a la dimensión de Sillustán. Acá están viendo las rocas sobrepuestas en cada uno de los niveles. No son propiamente, no tienen un fino acabado, ¿no? No tienen un fino acabado.
como si las tiene Silustani, tiene un fino acabado, ¿no? Las rocas sobrepuestas de un nivel a otro nivel tienen fino acabado. En esta no tiene fino acabado, pero sí son chulpas que contextualmente nos da una información muy importante. Se requiere un trabajo, sí, también se requiere, también varias veces hemos estado aquí trabajando con otros de sus compañeros, etcétera. Algunas veces también hemos estado a las orillas del lago Titicaca, donde hay un centro arqueológico llamado Inca Anatimi, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hemos estado trabajando, hemos estado viendo para poder ver en sitio cómo se trabaja, ¿no? Eso es para poder, digamos, conocer un poco, que algún día ustedes tengan esa predisposición o se inspiren a hacer un trabajo de investigación de carácter arqueológico. O como también cuando ustedes lleven a sus alumnos en circunstancias propias de paseo o de investigación, de estudio, o etcétera, entonces puedan fácilmente desenvolverse. Entonces, a veces los profesores ya vamos a ver, a visitar la chipa y van y dicen, ah, miren todo lo que hay, ya, listo. Y el profesor no dice absolutamente nada, se queda calladito, ¿no? Se queda calladito. Entonces, esas visitas eminentemente simplemente se convierten de paseo y de un informe de carácter estéril, ¿no? O sea, no se saca ningún provecho. Y en eso ustedes no tienen que caer. Por lo menos el alumno al visitar esto tiene que traerse una información. ¿Por qué? Porque se está utilizando una técnica que se llama la observación directa. Y la observación directa permite, pues, almacenar conocimientos en nuestro cerebro muchas veces para siempre, ¿no? Entonces, ir a un centro arqueológico, visitar así por así, no tiene ningún sentido. Entonces, les digo, es de carácter estéril. Entonces, siempre hay que proporcionar una información, por lo menos mínimamente, ¿no? Mínimamente. Entonces, el docente tiene que estar, pues, preparado para esto, ¿no? Para esto. Entonces, por eso es que a veces nosotros salimos a hacer trabajos en los centros arqueológicos, para que tengamos algo de conocimiento, algo nos quede. Entonces digan por lo menos, ah, el profesor Valerio estas cosas nos ha enseñado así de esta forma. Entonces queda y ustedes también a su vez pueden transmitir, quizás un poco más, ¿no? Un poco más, en mejores condiciones, porque el hombre siempre es mucho más creativo, es mucho más, vamos a decir, tiene predisposición a las cosas, ¿no? Observa mucho más y así. Hasta se puede decir en historia, el hombre tiene que ser mucho más meticuloso, ¿no? Mucho más meticuloso. ¿Por qué? Porque tiene que ser pues mucho más observador, más detallista y una serie de cosas. Eso conlleva, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que observar. Entonces, tenemos bastante para poder investigar. Chilpas tenemos casi en todos los lugares de nuestra región de Puno. Puno es muy riquísimo, la región de Puno, en la presencia de las chilpas, ¿no? Entonces, sigamos y así en cualquier centro arqueológico que ustedes vayan a ver, ¿no? Eso nos permite. Tenemos otras fuentes materiales también de carácter de fuentes arqueológicas, también podemos decir, aquí tenemos fuentes materiales, la cerámica en piedra, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos un aspecto que es básicamente en cerámica, ¿no? En cerámica. Esta cerámica pertenece a la cultura mochica, ¿no? Entonces, básicamente nosotros, hay veces encontramos una cerámica, un vaso, o un utensilio que puede ser una olla, un plato, etcétera, ¿no? Entonces, esto requiere requiere una investigación. También lo vamos a hacer en forma, una práctica de carácter virtual,
Y a ver, veremos cómo lo hacemos también, el proceso de estudio de una cerámica, ¿no? Tenemos cerámicas bastante y esto nos permite conocer mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos proporciona, pues, una información muy valiosa estas cerámicas. Gracias a estas cerámicas, prácticamente nosotros conocemos nuestra historia del pasado. Si no nos hubieran dejado estas cerámicas, muchas cosas hubiéramos ignorado lo que es el pasado, ¿no? Entonces, en esa medida, gracias a estas cerámicas, conocemos nuestras culturas, cómo ha sido su origen, su vida social, económica, política, militar, religiosa, sus actividades eminentemente de carácter económico, ¿no? Y sobre todo su mundo filosófico, su mundo doctrinario, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, una cerámica. ¿Qué tipo de cerámica es? Quiero ver, profesores, que son profesores de historia, a ver, ¿qué tipo de cerámica viene a ser esta? A ver, ¿qué tipo de cerámica viene a ser? A ver, profesores, despierten, no están participando, a ver, ¿quién se gana un punto? A ver. ¿Qué tipo de cerámica viene a ser este de acá? ¿Nadie quiere ganarse un punto al examen? Yo veo con, por ejemplo, dos cabezas, uno en la parte superior y otro en la parte media. Ahí está la cabeza de las dos cabezas humanas. En vez de manos tiene pues las tenazas de un molusco, ¿no? Dice cerámica de carácter religioso. Claro, puede ser, pero dime qué tipo de cerámica es. Antropomorfo. Muy bien, Albe. Antropomorfo. ¿Por qué es antropomorfo? ¿Verdad? Felina. No es felina, porque tienes que tener en cuenta, Albe, mira, dos cabezas, ¿no es cierto? Una cabeza intermedia, cabeza humana, en la parte superior tengo otra cabeza humana, y en vez de manos tiene tenazas de un molusco, podemos decir las tenazas propiamente de un cangrejo, ¿no? Pues que está agarrando acá. En vez de manos tiene sus tenazas ahí. Está viendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser? A ver. Monocroma, antropomorfa, cabeza animal, humano, tiene una forma humana. Excelente, tiene, sí, muy bien, tiene una forma humana, ¿no? Pero también, en este caso, cuando se dice la mitad tiene forma humana y la mitad tiene forma de animal. Es antropomorfo porque tiene apariencia humana y también tiene apariencia de animal. Muy bien. Albe Calcini y Vanessa se han ganado cada uno un punto ya al examen. Muy bien. Tienen que ser bastante observadores, chicos. Tienen que ustedes saber cómo si ustedes muestran una cerámica a vuestros alumnos o los llevan a un museo, ¿cómo les van a explicar ustedes? Tienen que tener mucho conocimiento. Para llevar a un museo, como por ejemplo, ustedes tienen que ir primeramente a visitar por lo menos hasta 3 veces, ¿no? Hasta 3 veces visitar al museo y recién poder llevar a los alumnos para poder explicar.
explicarles, porque si no se va a convertir en una visita también de carácter turístico, estéril, y van a, al final regresar sin conocimiento, ¿no? Entonces muchas cosas van a observar, pero finalmente no van a llegar a saber nada. Entonces se convierte en un paseo estéril, ¿no? Una visita estéril. Entonces el profesor tiene que conocer, tiene que saber. Por eso, antes de llevarlos a un museo, el profesor, ¿qué hace? Primero él va a visitar, a ver qué es lo que hay en ese museo, qué puedo mostrar, a ver qué características tiene cada uno de los objetos que están como muestras en los museos y qué es lo que más les puede importar a los alumnos y qué es lo que más pueden, digamos, aprender en esta visita, ¿no? Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado en esto, hay que ser muy detallistas, observantes y siempre manejar conocimientos, ¿no? Conocimientos hay que tener muy bien. Yo ya la vez pasada les enseñé, ¿no? Yo tengo bastantes libros sobre esto y puedo fácilmente pues explicar, comprender, etcétera. Esa es la información de los libros, no es al 100%. Hay veces el 50%, al 30%. Entonces uno trata de completar un poco más, ¿no? Un poco más. Bien, entonces sigamos chicos a ver. Entonces vamos a ver, sigamos avanzando. ¿Qué cosas más podemos saber? Investigaré en historia. Acá tenemos materia cerámica, tenemos trabajos en piedra, ¿no? Tenemos bastantes trabajos en piedra. Al menos Puno es riquísimo en cuanto se refiere al trabajo en piedra, ¿no? Y que nos han dejado nuestros antepasados. Siempre van a encontrar, ¿no? Supongamos como, por ejemplo, puntas de proyectil. Quienes viven en las partes altas, quienes están próximos, como por ejemplo, donde hay presencia de arte rupestre, siempre quedan, ahí van a, hay que ser, el historiador pues tiene que tener bastante, ser cuidadoso, hace rato es bastante meticuloso, ¿no? Estar mirando para poder encontrar con, por ejemplo, una punta de proyectil. Sí existe, ahí sí ustedes van a encontrar, porque en otros sitios no van a encontrar. También pueden encontrar, pero hay que estar permanentemente, ¿no? Siendo observador, mirar. Acá tenemos como, por ejemplo, en la parte inferior del lado izquierdo tenemos ¿qué se llama? Un instrumento de guerra, ¿no? Un instrumento de guerra, es decir, un mazo hecho de piedra, ¿no? De fino acabado, de fino acabado. Nosotros tenemos en nuestro museo, en nuestro laboratorio, ¿no? Tenemos hasta 3 objetos de piedra de guerra, pero no de fino acabado. Que esto yo los he encontrado en las pampas de Mañazo, ¿no? Porque ahí hubo bastantes conflictos entre collas y los incas y han quedado bastante vestigios, sino que hay que saber pues encontrar estas cosas, hay que ser constantemente minuciosos y como quien dice, hay veces un historiador que va a buscar esas cosas hasta se vuelve jorobado, ¿no? ¿Por qué? Porque camina cabeza abajo, ¿no? Mirando las cosas a ver qué es lo que existe, qué es lo... Y arriba tenemos un utensilio, tipo de carácter mortero, ¿no? Mortero quizás sería, para ahí tenemos un choclo, que también ha sido bastante tallado en piedra, en diversos tipos de piedra, ¿no es cierto? Entonces encontramos bastante trabajo en material de piedra o restos de carácter lítico. Como por ejemplo, si como nosotros nos vamos a visitar, como por ejemplo, a, a Pucará, al centro arqueológico, y entramos al museo.
¿no? Al Museo de Sitio y encontramos bastante trabajo de carácter lítico, básicamente monolitos, ¿no? Bastantes monolitos encontramos, ¿no? Son trabajos en alto relieve, se llama, en alto relieve, en algunos casos rocas también con figuras de alto relieve, entonces encontramos bastantes. Entonces tenemos para poder investigar un montón de aspectos. Algunas veces también hemos visitado al Museo de Sitio y prácticamente nos hemos quedado casi medio día haciendo trabajos en el museo para ver cómo se hace o cómo se describe las características propias, como por ejemplo de un monolito o de un resto de carácter lítico, de carácter ornamental, ¿no es cierto? Ornamental. Entonces tenemos como por ejemplo un collar de lápiz rasturi que está ahí también en nuestro museo, que eso también es un objeto que yo lo he tratado de conseguir de personas que en cierta forma trafican, pero las he conseguido. Es un adorno, es un collar, pero muy excelente, que muchos no le dan importancia, pero tiene una importancia excelente, ¿no? ¿No? Y casos que a mí me ha ocurrido, pero eh, es muy lindo conocerlo, ¿no? Restos líticos de carácter ornamental, o sea, ya sea para pulseras o muestras, incrustaciones de piedras preciosas en objetos de madera, en los mismos objetos de piedra, etcétera, ¿no? Entonces tenemos bastantes tipos de trabajo de esta naturaleza que ustedes van a encontrar. Hubiera sido interesante hacer trabajos prácticos con ustedes, pero no se puede, ¿no? Lamentablemente. Pero también tenemos así otros. Fuentes materiales, acá también tenemos acá los famosos monolitos que hemos utilizado, pero también tenemos acá algunos objetos de madera, ¿no? Algunos objetos de madera que también los he llevado, también está en el museo de nuestra facultad. Yo esto lo he llevado con una finalidad eminentemente para coadyuvar en el proceso de, ¿qué se llama? Para apoyar en el licenciamiento, ¿no? Con esa finalidad te lo he llevado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que por lo menos exista algo en la facultad. Y eso ha cautivado bastante, ha concitado admiración a quienes han venido a hacer la evaluación, o los evaluadores externos han admirado nuestro museo, porque tenemos algunas muestras, estas como por ejemplo de madera, ¿no? Hay bastante. Yo tengo algunos pequeños objetos de madera que están guardados, no los he sacado porque están bien guardados, ¿no? Los hubiera traído, pero es necesario trabajar. Hay bastantes, como por ejemplo estos pequeños hombres labrados en madera, ¿no es cierto?, debidamente tallados. Tengo también tipo prendedores también así, tipo prendedores, ¿no? Tengo ¿qué se llama? También me parece tipo que antes me parece que también manejaban como una especie de pipas, también hay bastantes trabajos. Hay trabajos en madera, básicamente en la chonta, una madera muy buena, que es bastante limpia. Este tipo de hombracito también ahí está eminente en madera. Y algunos de estos tienen incrustaciones de piedra, eso es lo que les decía, ¿no? De piedras preciosas, piedras como por ejemplo de materiales muy exóticos que tenemos en piedras, tienen incrustaciones. Estos, bueno, no tienen incrustaciones, pero sí el otro tiene incrustaciones, ¿no? Entonces, estos no tienen, podrían acercar más, pero no las tienen. Pero sí hay algunos objetos de madera que sí tienen incrustaciones, ¿no?
Entonces vamos viendo algunos aspectos, también trabajos en madera, diversos tipos también vamos a encontrar. Ojalá que ustedes puedan encontrar. Después tenemos, a ver, ya. Tenemos básicamente estos materiales en industria lítica, en industria ósea, en hueso también tenemos bastante trabajo en hueso, que también está guardado, también lo tengo, como por ejemplo han hecho este, no sé si es en hueso humano o es hueso en otro tipo de animal. Han hecho pequeñas copas, ¿no?, de hueso, tengo dos como muestra, incluso con incrustaciones de piedra, debidamente tallado y con bastantes figuras que nosotros las podemos ver, ¿no? Después tenemos aquí en este tenemos las famosas monedas, ¿no? Monedas que se han hecho alusivos propiamente a lo que es nuestra historia, a nuestros restos arqueológicos más resaltantes, ¿no? También en cuanto a la presencia de recursos naturales, básicamente de fauna, animales. Tenemos una colección de 10 animales que han salido muestrarios en moneda. Después también tenemos ahora lo que está saliendo en cuanto a sobre los 200 años, ¿no?, de nuestra emancipación. Están saliendo los famosos precursores, ¿no? Entonces, que son coleccionables, que nosotros los podemos guardar. Claro, estas monedas pueden estar en circulación, sí, no afectan el hecho de que nosotros lo guardemos, ¿no? Porque pues, si nosotros coleccionamos las otras monedas de circulación y las empezamos a guardar, generamos, pues, ¿no?, una crisis económica. Entonces, el dinero no es para guardar, el dinero es para poner en circulación. Pero estas monedas se han hecho eminentemente para poder, digamos, coleccionarlas y tenerlas como recuerdo, ¿no? O sea, para guardarlas, ¿no? Entonces, eso es muy diferente, ¿no es cierto? Estas son monedas para poder, digamos, coleccionarlas y guardarlas de recuerdo. Entonces, si ustedes quieren poner, como mucha gente lo está poniendo en circulación, incluso ya están pues ya borrados sus imágenes, ya están ya negros, sucios, tanto tocarlos, ¿no? Pero son. Y la numismática estudia pues propiamente todo lo concerniente a lo que son las monedas, desde la primera moneda que se ha manejado, ¿no?, hasta lo que tenemos actualmente, estas coleccionables, ¿no? Entonces, cada una de sus características hay que empezar a describir. Y ese es pues un trabajo bastante minucioso, verlos, propiamente tocarlos, ¿no?, y ver la dimensión, el peso, o separar, por ejemplo, las aleaciones con otros metales. Las primeras monedas que hemos tenido, las de oro puro, ¿no? Después hemos tenido las monedas de plata, las últimas monedas de plata que han quedado de la época colonial, como por ejemplo 5, 9 décimos, ¿no es cierto? Yo sé que algunos deben tener todavía como recuerdo por ahí, deben estar, son monedas de cierto tamaño. Después ya nunca más hubo monedas de plata, ya no hubo más. Siempre han sido de otros metales maleables que pueden conformar y simbolizar la moneda para el uso del intercambio, ¿no?, del intercambio comercial. Entonces, de eso se trata. Entonces, vamos a ver. Tenemos promoción turística, ¿no? Ustedes saben de que la historia también hay que combinar con ciertos aspectos de carácter de promoción turística, ¿no? El hecho no es, digamos, como por ejemplo,
mostrar el centro arqueológico de Sillustani y listo, ¿no? Y que lleguen pues allá como quieran, a pie, lo que sea, no. Hay que proporcionarles pues, un hotel, parques donde se puedan descansar, ¿no? Plácidamente, para que no descansen en el mismo centro arqueológico. ¿Por qué? Porque a veces cuando descansa o descansan en un centro arqueológico, eran hecho de que puedan dañar propiamente algunos restos arqueológicos, ¿no? Muchas veces hasta se convertían en centros urinarios, ¿no? Entonces tiene que haber otros parques, proporcionar algunas avenidas muy importantes, proporcionar caminos, ¿no? Como tiene Sillustani, tiene una carretera asfaltada que está mal conservado, no tiene una conservación propiamente, a pesar de que genera ingresos a este centro arqueológico, pero tenemos una carretera en mal estado, sobre todo desde el del poblado, ¿qué se llama este? Donde está el centro poblado, no sé, ahorita no me acuerdo su nombre, desde ahí para el centro arqueológico, está descuidado. Vías de acceso, tenemos ahí miradores también, como por ejemplo, tenemos algunos miradores aquí en Puno. ¿Para qué? Para que también se pueda combinar, ¿no? La apreciación histórica con la apreciación de recursos naturales, ¿no? Tenemos una hermosísima presencia natural en nuestro medio, como es el lago, los cerros, ¿no? Entonces es necesario apreciarlos, ¿no? Como por ejemplo un mirador natural que tenemos y que muchos no lo sacamos, algunas veces también hemos llegado nosotros, como por ejemplo el Cerro Cancharán, ¿no? Es un mirador que si ustedes llegan a la punta del cerro, como dicen punta, pero sabemos que los cerros no tienen punta, ¿no? No tienen punta, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la cima del cerro y podemos observar pues realmente todo lo que existe en nuestro alrededor. Es pues valiosísimo subir a ello. Hemos subido varias veces, incluso hemos hecho subir a... bueno, ellos han llegado tarde, yo no. Siempre les he dicho, vamos a subir temprano. Les he dicho 6:30 de la mañana y han llegado pues 7:30 mientras caminemos. Pasó la hora y el cerro hemos estado escalando de las 9 a 10 de la mañana, donde el sol es, pues, hace su presencia muy fuerte, ¿no? Y han llegado a la cima porque hemos subido por la ladera, no hemos subido por el camino, por la ladera donde está la región de educación, por ese lado más o menos, por el cerro de Huaynapucara, por ahí directo hemos subido y en horas de la mañana, pues el sol es bastante impregnante, ¿no? Donde han sudado y hasta casi han llorado para llegar a la cima del Cerro Cancharán. No es tan fácil. Aparentemente parece un cerro muy liviano, pero no, es un cerro un poco pesado en comparación con, por ejemplo, con el Cerro Subini. El Cerro Subini es un poco liviano para poder subir, ¿no? No es mucho. Más alto es Cancharani, ¿no? Entonces, en esa medida, ahí pues aquí tenemos miradores hechos propiamente ya con fines eminentemente de carácter turístico. Y hay miradores de carácter natural, la que les estoy hablando, como en el caso del Cerro Cancharani y otros cerros, ¿no? Que son muy excelentes para poder, digamos, observar detenidamente a la naturaleza, o propiamente el paisaje natural y el paisaje cultural, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿viste? Ustedes son profesores de historia y tienen que subir, tienen que ver, tienen que caminar, o sea, no quedarse encerrado en cuatro paredes, después van a... Yo soy profesor de historia y geografía, cuando en la práctica no lo han vivido, no lo han observado, no tienen esa
esa visión panorámica de poder ser un verdadero profesor en historia y geografía, ¿no? Entonces, todas estas cositas tenemos nosotros que los he mostrado para poder, digamos, hacer trabajos de investigación en historia. Entonces, hay bastante para poder trabajar en el quehacer de la vida histórica, ¿no? Ya el día de mañana vamos a hacer un poco en lo referente a la forma de cómo se hace un trabajo de investigación bibliográfica. Es la que mayormente ha concitado. Tenemos varios de sus compañeros egresados que se han dedicado a hacer trabajos de investigación de carácter bibliográfico, ¿no? Y algunos otros que también tenemos buenos trabajos también en el aspecto de carácter arqueológico, ¿no? De carácter arqueológico. Tenemos varios trabajos, ¿no? Bueno, tenemos algunos, incluso se han decidido con un escaso conocimiento, con una escasa información que existe o que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, han decidido hacer trabajos o incursionar en trabajos de investigación de templos coloniales, ¿no? De templos coloniales. Y eso requiere pues un trabajo bastante minucioso. Tenemos como tres trabajos de estos templos, ¿no? Hay uno que hizo un trabajo más o menos muy accesible a tener una información. Y así hay otros que también están viendo. Hay algunos también en centros arqueológicos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos ahí el centro arqueológico en Lampa, que está más o menos a 5 a 6 kilómetros, que también se hizo un trabajo muy excelente. Y algunos otros trabajos, como por ejemplo, centros arqueológicos en otros distritos, en provincias. O sea, hay bastante entusiasmo por hacer trabajos en, en historia, hacer trabajos en historia, ¿no? Muy poco se ha tenido en trabajos eminentemente de carácter de actividades económicas, ¿no? Se puede decir que hay el 100% de trabajos, como por ejemplo, de tesis que tenemos en la facultad, será pues en 0.02%, ¿no? Trabajos en actividades económicas, muy pocos, ¿no? No hay muchos trabajos, pero sí hay en historia, hay bastante, por lo menos. Ya tenemos en sociales casi el 10%, en geografía tendremos casi el 1%, ¿no? En trabajos y que el resto mayormente es pues trabajo eminentemente de carácter pedagógico. Entonces, chicos, si a ustedes quieren desarrollar estos tipos de trabajo, siempre a veces busquen la participación, siempre busquen primeramente en las personas que en cierta forma también les pueden ayudar. Hay veces por sí mismo nosotros quizás no podemos hacer este tipo de trabajos, pero tenemos expertos, entonces hay que solicitar la participación de los expertos, ¿no? De los expertos. Entonces, yo como por ejemplo estoy llano a colaborarlos, a poder, digamos, precisarles algunos aspectos muy importantes para que ustedes también puedan ver, y así entre otros aspectos, ¿no? Yo recuerdo como, por ejemplo, ustedes que conocen a la profesora Rebeca, es un trabajo de investigación sobre las pinturas rupestres de Mazo Cruz, o pinturas rupestres de Chichillapi. Entonces, ella promovió un día de visita de expertos, ¿no? Y prácticamente nos sacó de nuestras casas a las 4, sí, 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿no? Fuimos varios expertos
estuvo el antropólogo y arqueólogo Félix Tapia, ¿no? Docente de la Escuela Profesional de Antropología. Bueno, este profesor ya que en paz descansa, ha fallecido el año pasado, gracias a la presencia del coronavirus, que en paz descanse. Estuvo el profesor Ortiz, estuvo mi persona y otro entendido más. Entre cuatro hemos ido a visitar eminentemente un trabajo de campo de ese día que fue bastante positivo, ¿no? Aprendió mucho y su trabajo hizo pues de que tuviera al final dos objetivos, ¿no? Uno, la de sustentar como su trabajo para obtener su título profesional y otro, publicar, ¿no? Publicar, tuvo apoyo también del municipio y llegó a publicar su trabajo, ¿no? Entonces, fue prácticamente un trabajo bastante fructífero, ¿no? O sea, le sacó bastante positivo. Ojalá que ustedes también, así de esa forma, sus trabajos de investigación lo vean con una perspectiva mucho más allá, para que tengan por lo menos algo de beneficio más le saquen, aparte del título que ustedes van a obtener. Bien, chicos, son algunas experiencias, por eso es necesario siempre tener alguna perspectiva en investigación. Yo sé que ustedes poco a poco van a entrar. Cuando empiecen a trabajar, como les dije, van a verse motivados a poder trabajar bastante trabajos de investigación. Es decir, ustedes se van a convertir en asesores en muchos trabajos de investigación de sus alumnos, ¿no? Cuando estos requieren ayuda para presentarse en los concursos de ciencia y tecnología. Entonces tenemos trabajos bastante para hacer. Hay mucho que hacer. Bien, en torno a los trabajos que ustedes han enviado el día sábado, hasta el día domingo en la mañana han llegado, y algunos hasta 1, 2 de la mañana han estado enviando el trabajo. Realmente les he puesto algunas observaciones, como por ejemplo, lo que más característica de ustedes es de que ustedes son profesores. Y ser profesores se requiere ser bastante detallistas, ¿no? Consta de 3 partes este tipo de trabajos de investigación. O sea, no son investigaciones como dice la carrera de un caballo, ¿no? Si a nadie les apura, son trabajos de laboratorio, son trabajos que requieren un poco más de tiempo, ¿no? O sea, un poco de paciencia. Entonces, primeramente siempre se muestra el contenido, ¿no? El contenido, a qué se refiere, algunas características propias del experimento, ¿no? A qué está referido el experimento, mayormente hecho sobre el fenómeno de los movimientos del viento en relación al agua, la mayoría, habiendo tantos otros más, ¿no? Entonces, no estamos mirando un poco más allá, muy restringido. Entonces yo le digo, chicos, les falta más creatividad. Es decirle, poner más empeño en cada uno de los trabajos y ser bastante minuciosos, ¿no? Entonces, en eso. 2, siempre presentar los materiales. Siempre presentar los materiales. Si está en mesa 3, 5, 6, 7 materiales, uno por uno hay que presentar los materiales. ¿Ya? Hay que presentar los materiales uno por uno. ¿Ya? Y si hay que, en el instante, hay que modificar algunos materiales, también se lleguen a modificar esos materiales, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta, si he visto muchos de ustedes en mesa han puesto una cantidad de materiales y finalmente han terminado haciendo uso de 1 o 2 materiales nada más, ¿no? Materiales. Compré una mesa, esto debe ser colorantes, ¿no? Colorantes desaborizantes, etcétera, en la mesa. Pero en el momento del experimento ni siquiera los han utilizado, ¿no? Ni siquiera los han utilizado. Entonces,
en el proceso de la presentación de materiales siempre hay que explicar cada uno de los materiales, para qué se va a hacer uso durante el procedimiento del experimento. Y el tercero es el proceso del experimento. Paso por paso hay que seguir, ¿no? En esa parte ustedes están fallando, ¿no? En esa parte están fallando, ¿no? Ahí, como por ejemplo, la persona que ha mostrado un volcán, ¿no? Claro, lo ha traído hecho. No sé si lo haya comprado, qué sé, pero por lo menos hay que precisar los materiales y también el procedimiento de elaboración. ¿Cómo se elabora ese material o ese experimento? Entonces le faltó el procedimiento, ¿no? ¿Cómo se elabora ese volcán? O sea, ¿cómo se construye ese volcán? Paso por paso. Por eso les hace falta el proceso de presentación. Me parece que estaban muy apurados, demasiadamente muy apurados, mm, o alguien los estaba correteando a ustedes y lo han hecho pues a la carrera de un caballo, ¿no? O sea, como salga. Y así no es. Ustedes son profesores y van a conducir a sus alumnos de esa forma, no creo, sino que tienen que ser mucho más minuciosos en sus trabajos de investigación. Entonces, la mayoría de trabajos ha sido demasiadamente apresurados, o sea, es decir, en un tiempo en que, bueno, yo lo he hecho apresuradamente acá porque el tiempo nos estaba ganando, ¿no? El tiempo nos estaba ganando. A veces también uno se pasa y después, no sé cómo se enteran a saber los que administran la facultad, los que manejan, dicen, Valerio, estás haciendo uso de mucho tiempo, ¿no? Entonces, propiamente eso conlleva que lo haya hecho mucho. Debe hacerlo un poco más lento, a pesar de que lo he hecho mucho más lento, casi hemos demorado como 20 a 25 minutos el trabajo, experimento que hemos hecho en mi domicilio, que les he mostrado como muestra. Entonces, los sugiero, mantengan y hagan un poco más de creatividad. Sabemos que estos trabajos los podemos encontrar en fuentes bibliográficas. Hay bastante, también hay ahora en Internet información, cualquier cantidad. Pero a eso, al seguir al pie de la letra, propiamente a veces caemos y somos monótonos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es también poner nuestra creatividad. Somos seres humanos, somos docentes. A ver, ¿qué cosa más le cambiamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma modificamos ese experimento que he encontrado en Internet? ¿No? ¿Qué hago de que salga mucho mejor? ¿Qué otras cosas más puedo agregar? ¿Qué otras cosas más puedo utilizar? Si me dicen materiales que yo debo de adquirirlos, yo no los puedo adquirir, puedo hacer con materiales reciclables. O sea, tiene que ver todo un proceso de creatividad. Y eso es lo que les falta a ustedes, ¿no? Les falta bastante creatividad. Tienen que ponerle un sentido más, ¿no? De predisposición a hacer estos tipos de trabajos de investigación. Estoy seguro de que ustedes van a estar comprometidos. Sí o sí, guste o no les guste, si ustedes trabajan en un magisterio, van a tener que asumir este tipo de trabajo, este tipo de compromisos, ¿no? No lo harán con buen criterio o lo harán con mal criterio, depende. Solamente harán este tipo de trabajos solamente para presentarse y salvar, ¿no? Del apuro, o también querrán llegar mucho más allá, ¿no? Ha habido buenos trabajos de sus compañeros que en varias oportunidades incluso han llegado hasta uh, concursos nacionales, ¿no? Muy interesantes con trabajos de historia, bastante han llegado, otros han llegado también a concursos nacionales con trabajos de antropología o etnografía, recuerdo uno
sus compañeros de colegio de Ácora. Con historia llegó bastante una de sus compañeras, recuerdo de Yaviri, ¿no? Con restos fósiles que encontró en Ayaviri, restos fósiles en torno a tallos y raíces de plantas, y con eso llegó pues, a un concurso de carácter nacional, ¿no? Pasó de institución educativa a UGEL, de UGEL a de la región, llegó hasta el concurso a nivel nacional y quedó en un muy buen lugar, ¿no? Entonces todo depende de la predisposición y la creatividad que ustedes tengan, ¿no? Entonces, bien, entonces a seguir mejorando estos tipos de trabajo, ¿ya? Siempre busquen algo que permita sea novedoso y que sea atractivo, ¿no? Y que contenga mayor información sobre un fenómeno, ¿no? Sobre un fenómeno natural, ¿no? O del quehacer de la vida natural, ¿no? Entonces, eso ya depende de ustedes, ¿no? Como agentes contaminantes, cómo descontaminar, etcétera. Hay tantos trabajos que se puede hacer, ¿no? Bueno, los dejo siempre a ustedes de que sigan adelante viendo un poco más. Entonces hemos visto que los trabajos, bueno, hay uno o dos trabajos que más o menos han podido superar, ¿no? A ver, veremos el día sábado y les voy a presentar unos trabajos que se han seleccionado para que ustedes los vean, ¿no? Pero no es, no va más allá de lo que siempre se acostumbra a hacer, ¿no? Muy poca creatividad, falta de presentación de los trabajos muy rápido. Bien, entonces, ¿aló? Sí, Profesor, ¿me escucha? sí, adelante Marisol, adelante. Profesor, ¿podemos mejorar? ¿Podemos volver a presentar de nuevo, profesor, un trabajo más mejor que usted espera del día Claro, no sábado? hay ningún problema, no hay ningún problema. Al menos he Yo visto tu quiero seguir. trabajo muy apresurado, tenías materiales en mesa que no has utilizado. Sí, he visto tu trabajo, ¿no? Y siempre háganlo con bastante detenimiento. Lo que vale es la creatividad, ¿no? La creatividad. Está bien que obtengamos información de ciertos trabajos. Ustedes pónganle la parte de la creatividad, ¿no? Para que sea mucho mejor ese trabajo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser. Ustedes van a ser profesor, ya les digo, ustedes están comprometidos desde ya. Ustedes no van a escapar de este tipo de trabajos, ¿no? Pueden hacer en arqueología, pueden hacer en fuentes materiales, en historia oral, fuentes documentales o promoción turística. Bastante también ha habido trabajos en promoción turística, cómo hacer un camino, cómo hacer un mirador. Realmente ha habido excelentes trabajos de sus compañeros que han hecho con sus alumnos. Por eso les digo, desde ya ustedes están comprometidos. No van a escapar de estos tipos de trabajo ustedes. Creen de que solamente voy a hacerlo para aprobar el curso del profesor Valerio. No. En vez que aprendan para el futuro, no están aprovechando este, ¿no? Este momento que deben de aprender, ¿no es cierto? Para el futuro. Entonces, si hay oportunidad de presentarlo, preséntalo, envíalo. Mucho porque por el sistema ya no les va a aceptar. Entonces, mejor es enviarlo por WhatsApp, ¿no? Sí, mejor, Entonces, profesor. claro, sí, bien, hay algunos faltan también que no han enviado, así que estarán esperando. Ya, profesor, Bien, entonces el chicos, sábado le volvemos eso a ha llamar. sido todo por hoy, chicos. Bueno, los dejo hasta el día de mañana. Mañana tenemos a las 9 de la mañana. Vamos a hacer un trabajo de investigación de carácter bibliográfico, ¿ya? Eso Y sí. poco a poco. Bien, hasta mañana, chicos. Que lo pasen bonito el día. Siempre cuídense. La salud está primero. Hasta mañana, chicos. Hay que arriesgarse, profesor, para salir, para hacer buen trabajo. Ya, listo, Pacarincama, Arumantcama, en Aymara. Um,
Pacarincama, ya te... Claro, en quechua, claro. En aymara, arrumanticama. Solo si van en Aymara, solo que se me habla. Claro. Hay que hablar nuestro idioma nativo, cuidado, hay que estar